Pensamiento del día miércoles 18 de junio. Solidarios con todos. La caridad es la ley en su plenitud. De la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 10. ¿En qué consiste esta plenitud y perfección? Se deduce de los versículos precedentes en los que el apóstol nos describe las diferentes expresiones y efectos de este amor. Ante todo, el verdadero amor al prójimo no hace ningún mal. Además de no hacer mal alguno, este amor nos empuja a cumplir todo el bien, del cual tiene necesidad el prójimo. Esta palabra nos empuja hacia un amor solidario y sensible a las necesidades, expectativas y derechos legítimos de nuestros hermanos, hacia un amor respetuoso de la dignidad humana y cristiana, hacia un amor puro, comprensivo, capaz de compartir, abierto a todos como nos enseñó Jesús. Este amor no es posible sin estar dispuesto a salir de nuestro individualismo y de nuestra autosuficiencia. La primera condición para actuar el amor cristiano es la de no ir nunca contra los mandamientos de Dios. Cada uno de ellos quiere llevarnos a un amor cada vez más vigilante, más delicado y respetuoso, más concreto hacia nuestros hermanos. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida, septiembre de 1993. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de Vida, junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.